hablando de las funciones, he estado diciendo sube, baja, pues eso del sube, baja, se le va a poner nombre matemático, ¿vale? Y eso va a ser la monotonía. Y luego, asociado a eso del sube, baja, pues resulta que había puntos, que son los picos, y hay otros puntos que son el punto del valle por donde pasa el río, porque suele ser el punto más bajo. Pues eso también le vamos a poner nombres específicos de matemáticas. Entonces vamos allá. Lo primero es una cosa que vais a emplear luego mucho cuando deis las derivadas, que es la tasa de variación. Pero lo vais a meter de por medio un límite y va a ser una cosa muy interesante que va a ser la derivada, pero eso va a ser más adelante. Pero bueno, vamos a ir introduciéndola. Se llama tasa de variación de la función f en el intervalo cerrado de extremos a y b a la diferencia entre los valores que toma la función en a y en b. Como es los valores que toma la función en a y en b, este intervalo tiene que ser cerrado, porque si es abierto, no toma ni a ni b. Y entonces aquí toma el valor a, que es el pequeñito, y el valor b, que es el grande. Y fijaros que a f del grande le quitas f del pequeñito. Toda esta frase se resume en esto. Y teniendo en cuenta que a vosotros os va a dar la expresión analítica de la función, para calcular la tasa de variación, lo que va a haber que hacer va a ser, donde esté la x, colocar el valor de b, donde esté la x, colocar el valor de a, y quitarle a f del grande el f del pequeñito. Se acabó. Pues nada, a practicar. Vamos con ello. Entonces, la tasa de variación en el intervalo cerrado de extremos menos 8, menos 2. Pon así, abreviadamente, y es f de menos 2, que es el extremo superior, menos f de menos 8, que es el extremo inferior. ¿Qué se hace? En la función, donde aparece la x, se pone menos 2 y menos 8. Y como los dos son negativos, se ponen entre paréntesis. Se ponen, ¿vale? Se sustituyen. Y en las calculadoras que tenéis, podéis meter todo esto con cuidadito, ¿vale? Le dais al igual y te queda 12. Y eso es mayor que 0. Vamos con el siguiente. La tasa de variación de la función en el intervalo cerrado de extremos 3 y 7 será f de 7, porque es el extremo superior, menos f de 3, que es el extremo inferior. ¿Qué hay que hacer? Donde aparece la x, sustituir 7 y 3. Se sustituye, ¿vale? Esto lo podéis escribir en vuestras calculadoras, le dais al igual y te queda menos 12. ¡Anda! Hemos pasado de positivo a negativo. Vale, el siguiente.
La tasa de variación de la función en el intervalo cerrado de extremos menos 4, 2 será f de 2, extremo superior, menos f de menos 4, extremo inferior. Se sustituye la x por 2, la x por menos 4, y como menos 4 es negativo, se coloca entre paréntesis, aquí está hecho, se opera, y en este caso te da 0. O sea que hemos tenido un poquito de todo, positivo, negativo y 0. Vale, vamos allá. Yo recuerdo que la expresión de la función, aparte de haberos dado esta, os he dado esta, que es la descomposición en factores de esto de aquí, de este polinomio, ¿vale? X menos 3, X más 5. Luego las raíces son 3 y menos 5. Vale. Esto de aquí, lo veremos en el siguiente tema, es una parábola. Y su representación gráfica es la siguiente. Es una parábola con sus ramas hacia abajo. Así. Vale. Desde menos 8 hasta menos 2. ¿Qué es lo que pasa? La altura asociada a menos 8 es esta de aquí. La altura asociada a menos 2 es esta de aquí. Y lo que estáis haciendo con la tasa de variación es, a la medida de este segmento, le estáis quitando la medida de este otro. Y os ha dado positiva. Y cuando os desplazáis desde el menos 8 hasta el menos 2, ¿vale? La función va ganando altura. El siguiente intervalo que habíais cogido, ¿vale? Era del 3 al 7. Del 3 al 7. Es decir, desde aquí hasta aquí. ¿Qué habéis hecho? A esta altura le habéis quitado esta, que es 0, para calcular la tasa de variación. Y os ha dado negativo. Según te desplazas del 3 al 7, la función va perdiendo altura. Y por último, desde el menos 4 hasta el 2. Menos 4 hasta el 2. A esta altura de aquí le has quitado esta otra altura, que es la misma, por eso te da 0. ¿Y qué es lo que pasa según te desplazas desde menos 4 al 2? La función sube y luego baja. ¿Vale? Y las funciones siempre se leen de izquierda a derecha porque de izquierda a derecha los valores de la variable independiente, ¿vale? Van creciendo. Y tú cuando lees un libro, vas leyendo el libro en orden creciente de las páginas, una detrás de otra. Pues con las funciones pasa lo mismo, de izquierda a derecha. Vale. Pues todo eso que os he contado ahí de palabra, ¿vale? Está ahí escrito. Vale. Y lo que faltaba era eso de ahí. Vale.
os he dicho lo del tema de las raíces, que eran 3 y menos 5, y fijaros que la parábola corta al eje horizontal en 2 puntos que son 3, x igual a 3 y x igual a menos 5. Y quedaros con eso, porque cuando tengáis que hallar los puntos de corte de las funciones que os den con los ejes, para encontrar los puntos de corte de la función con el eje de las x, va a haber que igualar a 0 la expresión de la función. Y os quedará una ecuación que habrá que resolver. Bueno, entonces tenemos esto de aquí, de la tasa de variación, que es positiva, que es negativa, ¿vale? Y en el libro os dan unas definiciones, que son las siguientes. Te dicen, por debajo de esto de la tasa de variación, el libro te cuenta. Una función es creciente si al aumentar los valores de la variable independiente, los valores de la variable dependiente aumentan o se mantienen. Por tanto, la tasa de variación de la función en intervalo cerrado de extremos A y B es mayor o igual que 0. Bueno, pues esto, pues sí, vale, funciona. Funciona porque se correspondería con esto. Vale. Seguimos. Una función es decreciente si al aumentar los valores de la variable independiente, los valores de la variable dependiente disminuyen o se mantienen. Por tanto, la tasa de variación de la función en el intervalo cerrado de extremos A y B es menor o igual que 0. Uy, pues sí, funciona. Porque estaríamos en este caso. Ah, pero ¿y este de aquí? ¿Qué pasa con este de aquí? Porque aquí, una vez crece y luego decrece. Entonces, lo que sí es cierto de estos dos cuadritos es en ambos casos hasta aquí. Esto de por tanto no sé qué, no sé cuántos, hay que refinarlo un poco más. Y no está bien refinado. Por lo tanto, lo que vosotros vais a meter en vuestro resumen va a ser esta definición. Monotonía. Se dice que una función es creciente en intervalo cerrado de extremos A y B si al aumentar la variable independiente también aumenta la variable dependiente. Ahora bien, para nosotros en matemáticas eso es mucha letra. Entonces tenemos una forma especial de escribirlo. Y os acostumbráis a ese tipo de forma de escribir porque los conceptos matemáticos se dominan mucho más rápido. Y la forma de decir todo esto es: para todo x sub 1, x sub 2 perteneciente al intervalo cerrado de extremos A y B con x sub 1 menor que x sub 2, entonces f de x sub 1 es menor que f de x sub 2. Punto que está a la izquierda de este, entonces la altura del punto de la izquierda es más pequeña que la altura del punto de la derecha. Gráficamente, al desplazarnos de izquierda a derecha, vamos ganando altura. Pues hay un análogo con decreciente que, aparte de copiar esta, pues también, a ver si sois capaces de construir el que se corresponde con decreciente vosotros mismos. Luego ya os lo enseñaré, pero primero hacéis un intento de construcción. La cosa será como sigue. Es, en vez de creciente, decreciente. En el intervalo cerrado de extremos A y B, si al aumentar la variable independiente, sigue siendo lo mismo, sentido de lectura, ahora es la variable dependiente disminuye. Es decir,
para todo x sub 1, x sub 2 perteneciente al intervalo cerrado de extremos a y b con x sub 1 menor que x sub 2, esto es lo mismo que aquí arriba, lo que cambia es lo que viene después del entonces. F de x sub 1 es mayor que f de x sub 2. La altura en el punto de la izquierda, en el valor de x de la izquierda, es mayor que la altura en el valor de x de la derecha. Gráficamente, al desplazarnos de izquierda a derecha, vamos perdiendo altura. Y no solamente está la cuestión de que al desplazarme de izquierda a derecha suba o al desplazarme de izquierda a derecha baje, sino que también está que me mantenga. Se dice que una función es constante en un intervalo de extremos a y b cerrado si al aumentar la variable independiente, la variable dependiente no cambia. Es decir, para todo x sub 1, x sub 2 perteneciente al intervalo cerrado de extremos a y b con x sub 1 menor que x sub 2, entonces f de x sub 1 es igual a f de x sub 2. Gráficamente, al desplazarnos de izquierda a derecha, mantenemos la misma altura. Casi estamos. Hemos visto subir, bajar, mantenernos. Creciente, decreciente y constante. Nos faltan los picos y los ríos de los valles. Pues vamos con los picos y los ríos de los valles. Tenemos esta gráfica de aquí. ¿Qué es lo que hace la función? Empieza aquí, cae, hasta aquí, decrece, crece, decrece, crece y termina aquí. ¿Qué es lo que pasa? Sobre este valor de la x, cerquita de él, los valores son más pequeños que sobre x igual a 0, las alturas. Aquí, 10. Para 10, su altura es esta. Y alrededor de él, las alturas son más pequeñas. 50. Para x50, la mayor altura está aquí. Alrededor de él, las alturas son menores. ...80. En 80, la altura es esta de aquí. Y alrededor de él, las alturas son mayores. Y aquí, 80, 90, 80, 100, 110, ¿vale? La mayor altura es aquí y alrededor de él las alturas son menores. ¿Vale? Me he equivocado en esta. Tenía que haber dicho que en esta la altura es la más pequeña y en su alrededor las alturas son mayores. Pues cuando pasa eso, aquí se dice que tienes un mínimo relativo y aquí también tienes un mínimo relativo. Aquí se dice que tienes un máximo relativo, aquí tienes un máximo relativo y aquí tienes un máximo relativo. Y luego, entre los más pequeños, ¿cuál es el más pequeño de todos? Este de aquí. Y entonces ese es el mínimo absoluto. Y entre los máximos relativos, ¿cuál es el mayor de todos? Este de aquí, que es el máximo absoluto. Y ojo, siempre se dice con respecto a la x. Y se dice, en x igual a 0 tienes un mínimo relativo. En x igual a, un máximo relativo.
en x igual a 0 tienes un mínimo relativo. En x igual a 50, sí, en x igual a 50 tienes un máximo relativo. En x igual a 80 tienes un mínimo relativo y en x igual a 110 tienes un máximo relativo. Y luego dices, máximo absoluto en x igual a 110. Mínimo absoluto en x igual a 80. Entonces vais a tener que hacer primero los mínimos y máximos relativos y luego el mínimo y el máximo absoluto. Y sus definiciones sí que están bien. Una función tiene un mínimo relativo para x igual a a si f de a es el menor valor que toma la función para todos los valores de x próximos a a. Y si f de a es el menor valor que toma la función, se dice que tiene un mínimo absoluto en x igual a a. Y análogamente, una función tiene un máximo relativo para x igual a a si f de a es el mayor valor que toma la función para todos los valores de x próximos a a. Si f de a es el mayor valor que toma la función, se dice que tiene un máximo absoluto en x igual a a. O sea que primero mínimos y máximos relativos y luego en cada uno de ellos mínimo absoluto y máximo absoluto. Pues nada, ejercicio combinado de todo eso. El ejercicio combinado de todo eso es ese de ahí, que tenéis la gráfica en las hojas que os he dado yo. Y tiene que hacerse un estudio, el enunciado de todo este ejercicio, lo tenéis en las hojas que os he dado, ¿vale? Esa es la gráfica, que vamos a poner esto un poquito más pequeñito. Todavía. Esa es la gráfica, ¿vale? Todavía no me llega. Vale, porque es que la tengo. No, aquí no está. Esta es la gráfica. Ahora sí que me entra. Esa es la gráfica. Y tenéis que estudiar todo eso. Monotonía, extremos relativos y extremos absolutos. Vamos.